Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes 6, ayer dije jueves 6, pero es viernes 6 de febrero, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Y estamos ahora ya en la homilía de Monseñor Romero, empezando ya a profundizar esos temas de la realidad de la iglesia. Yo quiero que veamos a Monseñor como en el momento en que está describiendo la realidad. ¿Cómo es eso de que nuestra iglesia no es un cadáver, no es un museo, sino algo tan vivo? Vivo como una luz brillante del tamaño que se necesite para iluminar la realidad que circunda. Si la realidad es buena, es amable, es loable, no necesitamos una gran luz, puede ser una luz pequeña, mediana. Pero si la realidad es demandante, entonces necesitamos una gran luz. De esto nos habla Monseñor ahora, homilía del 17 de septiembre de 1978. Oigamos a Monseñor. He tenido también la oportunidad y felicidad de visitar varias comunidades religiosas en esta semana, con motivo del 14 de septiembre, que es la fiesta litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz. Visité las hermanas pasionistas que dirigen el Colegio de la Divina Providencia y desde allí agradecí el trabajo eclesial que esa congregación de la Pasión está llevando en el Colegio Santa Gema de Santiago de María y la Casa de Pastoral de San José Villanueva, exhortándoles a seguir fieles a ese carisma de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz es dolor, pero es secreto de éxito, de Pascua, de resurrección. Ese mismo día celebraban también nuevas consagraciones vocacionales las religiosas de la Santa Cruz. Es una rama de la congregación del Buen Pastor y que es una fuerza de oración y de sacrificio y de penitencia que está dándole vida a nuestra iglesia local. Les agradecí en nombre de todos ustedes y les exhorté a que siguieran siendo fuerza de nuestra vida eclesial. Y una cosa sentí que se destacaba en esa visita y quiero transmitírselas como un testimonio de lo que es la verdadera penitencia y el verdadero amor a Dios. No es triste. En pocos lugares he encontrado tanta alegría, pero así efusiva, como entre las hermanitas de la Santa Cruz. Sé que me están escuchando y les digo de nuevo, las felicito, porque esa alegría es señal del verdadero Dios. Ustedes también me dijeron una palabra de mucho aliento, y es que notan en mi serenidad la marca de Dios. Gracias a Dios que esa alegría, esa serenidad, esa paz va con la conciencia cuando uno sabe que está cumpliendo su deber. Yo les deseo a todos la alegría de las religiosas de la Santa Cruz. También visité en esta semana comunidades parroquiales como Panchimalco,
que ese mismo día 14 de septiembre celebraba la fiesta de la Santa Cruz, que allá llaman la Santa Cruz de Roma. Y les dije que me sentía muy feliz de celebrar la vigilia de nuestra fiesta patria en aquella iglesita colonial, donde parece que convergen las tres grandes líneas de nuestra idiosincrasia nacional: el indígena, y en la iglesia colonial España con su fe que nos trajo el cristianismo, y el 15 de septiembre que nos recuerda nuestra vida nacional, no llamaríamos independiente, pero sí que marca en la historia un punto de partida hacia una verdadera independencia. Cantamos al terminar el himno nacional, y les diré también que pocas veces se siente tan profundo el espíritu de la verdadera patria como cuando aquella gente que llenaba la iglesia en un ambiente tan histórico canta "Saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos podernos llamar". Y le pedí al Señor de veras el santo orgullo de ser salvadoreños, el día en que tengamos de verdad una patria que sea alegría y felicidad de todos los que en ella hemos tenido la dicha de nacer. Cuando hablamos de Iglesia Católica, hay que reconocer que somos una gran estructura. Cada figura que usted encuentre, figura social, figura eclesiástica, figura política, que encuentre dentro de la iglesia, usted debe saber que todo esto es una sola estructura. Monseñor describe las religiosas de la Santa Cruz. Es una congregación, y hay cientos o miles de congregaciones religiosas que tienen un carisma especial. Es 14 de septiembre, es 17 de septiembre, y estamos precisamente estudiando a Monseñor Romero en el contexto de la fiesta de la Santa Cruz. La iglesia quiso trasladar, lo hace oficialmente, trasladar la fiesta de la cruz, como le llamamos, el 3 de mayo, oficialmente la traslada al 14 de septiembre como víspera de la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores se celebra el 15 de septiembre, y el 14, ligada a la Virgen de los Dolores, está la Santa Cruz, pero usted sabe que muchas veces el pueblo no le hace caso a la institución. Allá estamos en el 3 de mayo, que seguimos celebrando el Día de la Santa Cruz. Y el 14 de septiembre la iglesia le dio el nombre de Exaltación de la Santa Cruz. En ese contexto es víspera de Nuestra Señora de los Dolores, pero también es víspera de la independencia patria. Y Monseñor, en esta descripción de la realidad que hace, vincula la vida de una congregación religiosa, las religiosas de la Santa Cruz. Allá en Panchimalco, la fiesta patronal es la fiesta de la Santa Cruz. Y Monseñor está juntando los tres elementos: el elemento indígena de Panchimalco, pueblo indígena; el elemento eclesiástico de España. España fue el que nos trajo la fe católica, la fe cristiana. Este elemento indígena, la presencia de España, la Nueva España, que somos los que fuimos conquistados, colonizados por ellos. Y Monseñor vincula también el 15 de septiembre. Queda la mesa servida para decir: la iglesia institución está presente en cada una de las congregaciones religiosas, en cada una de las expresiones religiosas, en cada una de las autoridades, como Monseñor Romero. Monseñor Romero es la autoridad. Está ahí la figura de la iglesia institución.
está también la figura de la iglesia, que no es institución, el elemento indígena, el elemento popular, los cánticos, las procesiones. Esto no es institución, esto es el fervor popular. Y está presente la vida nacional. Aquí, les decía, está la mesa servida. Vamos a hablar de la iglesia institución, vamos a hablar de la iglesia base, lo que no es institución, pero es iglesia, y vamos a hablar de la sociedad civil. Cantar el himno en un templo como Panchimalco, Monseñor Romero lo exalta, porque se canta no de una manera alienante. Y usted pudo intuir en Monseñor Romero, oír que cantan el himno, saludemos la patria, orgullosos de hijos suyos podernos llamar. Lo dice Monseñor como si el canto del himno no es una realidad, sino un clamor. Y hasta aquí lo vamos a dejar, porque después Monseñor Romero va a hacer más énfasis en esa figura de la independencia. Independencia patria, independencia de las personas. Cantamos el himno con qué fervor, pero no como una realidad, sino como un clamor y un deseo. Vamos a dejarlo hasta aquí para que le tomemos el sabor a lo que viene más adelante. Las lecturas. Hoy vamos a leer el Eclesiástico capítulo 47, versículos del 2 al 11. Luego les explico por qué estamos leyendo esto. Eclesiástico 47, 2 al 11 dice lo siguiente. Después de él surgió Natán, que estuvo al servicio de David. Como la grasa se aparta del sacrificio de comunión, así David fue elegido entre los israelitas. Jugaba con leones como con cabritos, y con osos como con corderillos. Siendo un muchacho mató a un gigante, quitando la humillación del pueblo, cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien fortaleció su derecha para eliminar al poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las muchachas, alabándolo por sus 10,000. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró fiestas solemnes y ordenó el ciclo de las solemnidades. Cuando de madrugada alababa el nombre del Santo, resonaba el júbilo de las ceremonias. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y afianzó su trono en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro del Eclesiástico, lo más cercano que tenemos para compararlo es el Eclesiástico como un catecismo, escrito por un catequista, por una persona que enseña. Esto es el Eclesiástico. Este libro no lo tiene la Biblia evangélica, la Biblia de los hermanos de la Iglesia evangélica. Porque Martín Lutero dijo que estos libros eran apócrifos, o sea, no inspirados, porque no estaban en el idioma hebreo, pero no necesita que esté en el idioma hebreo para que tenga el carácter de libro sagrado. La Iglesia lo reconoce como deuterocanónico, significa no está en la Biblia hebrea, pero sí está en la segunda lista, cuando ya se incluyen libros en hebreo, en arameo o en otro lenguaje, otro dialecto. Entonces, el libro del Eclesiástico para la Iglesia Católica está presentado como un catecismo escrito por un catequista anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero
lo que usted escuchó ahora es una descripción del rey David desde el lado catequético. Si yo quiero enseñarle a los niños, a los muchachos, a los señores, señoras, si yo quiero enseñarles quién es el rey David, como catequista yo tengo el derecho de exaltar, de agregar, de ahí sí ponerle un género literario poético, epopéico, o sea, que se vea más grande de lo que es en realidad. Pero como usted y yo ya estudiamos al rey David, y lo estudiamos en las 3 partes que yo les propongo, el rey David, cuando es un muchacho, pastor de ovejas, y que muchacho pelea con un gigante llamado Goliat, tiene que haber sido un guerrero, no un gigante de 4 o 5 metros, sino el hombre más robusto, más musculoso, más fuerte, más pícaro y más aguerrido. Puede ser ese Goliat, no tiene que ser un gigante de 5 o 4 metros, no. Pero David, pastor, sabe tratar con lobos. Hasta ahí. El segundo David es el guerrero, el que tuvo que hacerse de un ejército porque Saúl lo quería matar. Ya había sido ungido rey y Saúl, que era el actual rey, lo quería matar por celo, porque no quería perder su poder. Y el tercer David, que es el rey. Cuando hemos estudiado a David en estos 3 segmentos, nos damos cuenta de que David es un gran rey, pero tiene unos grandes defectos. Pero cuando estudiamos al rey David como rey, vemos al primer rey, que es el que reconoce que él no merece, no debe ser él el rey, sino que el rey tiene que ser Dios. Ese es el buen rey. El segundo es el tirano, el déspota, el sanguinario, el represivo, pongan los calificativos que quieran. Y el tercero es el benévolo, el compasivo, el que vimos ayer cuando se despide de este mundo y se va. El eclesiástico exalta la figura de David en este catecismo, en este libro del eclesiástico. Lo exalta sobre todo fijándose en el muchacho pastor y en el David rey, pero el rey buena gente. La primera parte del rey, cuando él es bueno, él reconoce que Dios es el rey. Solo esos 2 elementos toca el libro del eclesiástico. A la hora de hablar de los pecados, bueno, Dios los perdonó, pero no dice cuáles, no dice cómo. Porque esto, si lo describe, le baja el perfil a su gran personaje que es el rey David. El eclesiástico tiene esta dimensión catequética para poder enseñar, y algunas veces nos sucede a ustedes y a mí que queremos hablar de una persona y le vemos solo las virtudes y no queremos ver los defectos. Es que si le digo los defectos se me va a caer la imagen. Es como cuando una mamá sabe que el papá es un ogro en la casa, pero le dice a los hijos: tengan paciencia, hijos, así es su papá, pero él es bueno. Entonces no ponen el énfasis en los defectos. Hay otros casos cuando ya están por el divorcio, la señora sobre todo le pone todos los defectos al papá para que el juez, para que a la hora de la separación los hijos queden con ella. Es una figura muy, muy coloquial y muy común en nuestro ambiente. El eclesiástico quiere fijarse más en las cualidades positivas que en los defectos del rey David. David, para la historia de Israel, es el mejor rey que ha podido tener. Y por eso, a cualquiera que vaya en el transcurso de la historia, lo van a comparar con el rey David. A Salomón lo van a comparar con el rey David. A Roboam con el rey David. A Jeroboam con el rey David. A Ezequías, a Joaquín, a Elías, a todos los reyes que queden después van a decir: pero no te pareces al rey David. Y por eso nace aquel sueño de que tiene que venir alguien que va a ser el Mesías, que tiene que ser igual que el rey David. Por eso a Jesús,
Le gritan: Jesús, hijo de David. Creen que Jesús vino para ser rey igual que David. Usted y yo no estamos en esa condición de ver a Jesús como el nuevo rey David. No, nosotros trascendemos esa figura. Perdón, vamos a Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29, dice lo siguiente. El rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Sin embargo, Herodes decía: Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y juró demasiado: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es una gran tragedia que tiene un trasfondo político. Quiero comenzar diciéndoles que este Herodes, no es que sea de mi agrado decir esto, pero Herodes Antipas, este Herodes, no es lo mismo que Herodes el Grande, el Herodes cuando nació Jesús. Este tiene grandes pecados, pero no era tan, voy a usar la palabra, la preposición, tan malo como Herodes el Grande. Aquel mataba al que le hacía una mala mirada. Por eso, cuando hemos estudiado el relato de los niños inocentes, es aquel Herodes, no es este. Aquel Herodes, el Grande, ese era un sanguinario. Los estudiosos hablan de que este Herodes, el primero, el Grande, fue capaz de matar a su mismo hijo para que no le sucediera en el trono. Hizo matar a cualquiera que le presentaba algún atentado contra su poder, y cuando estaba en el lecho de la muerte, firmó un testamento para que en el momento que él muriera, los verdugos mataran a todos sus cortesanos.
a toda la gente que le rodeaba. Aquel Herodes era un sanguinario. Este no es que no era malo, pero no era tan malo como aquel. Los romanos, como tienen una cantidad de dioses, no solo uno como usted y yo, nosotros somos monoteístas, solo creemos en un Dios que tiene tres naturalezas, lo que puede hacer Padre, Hijo, Espíritu, es un solo Dios. Los romanos son supersticiosos, tienen una cantidad de dioses y una necesidad, un Dios, una prioridad, un Dios, una manifestación, un Dios. Cuando la fama de Jesús llega a oídos de este Herodes, le aseguro que si Jesús hubiera vivido esta edad con el otro Herodes, no lo piensa y lo manda a matar. Este fue más prudente. Encarceló a Juan, sí, pero hay varias tesis por qué lo encarceló. Como son supersticiosos, una de las razones por las que pudo haber sido capturado Juan era para que el mismo imperio romano no atentara contra Juan por lo que andaba diciendo. Cuando oímos que Juan le dice a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, es un problema moral. Pero cuando Juan está bautizando en el desierto, en el río Jordán, y dice, raza de víboras, conviértanse, creen que van a escapar del castigo. Hay una tesis que dice que Herodes encarcela a Juan más como un acto de protección para que no lo maten ni el Sanedrín ni los soldados romanos, los centuriones que andan por ahí persiguiendo a cualquiera. Parece que por eso fue que Juan estaba en la cárcel. Y Juan desde la cárcel predicaba. Y Herodes le escuchaba y hacía muchas cosas que Juan decía en su predicación desde la cárcel. Esto es una figura, no pretendo yo que usted piense que Herodes es bueno, no. Es malo, pero no tan malo como el primero. Esto es lo que quería dejarles ver. Como son supersticiosos los romanos, entonces aparece la figura de la resurrección, pero no en el sentido como usted y yo lo manejamos. Juan tenía unos poderes limitados mientras está vivo, pero mientras está muerto y recibe el regalo de la resurrección, no la resurrección que vivimos usted y yo, entonces se creía por la superstición que si yo mataba a alguien para fregarme más a mí, para hacerme la vida más difícil, los dioses mandaban de regreso, ellos creen en la reencarnación, mandaban de regreso una vuelta del que yo maté. Y ahora me lo mandan con más poderes. Hasta ahí alcanzó a llegar el rey Herodes Antipas, este Herodes. Yo maté a Juan y los dioses me lo mandaron de regreso ahora con más poderes. Y este Juan, que ahora anda con grandes poderes, ese es Jesús. Hasta aquí llega el alcance mental de un rey por la superstición que tienen todos los romanos. Son varios dioses, muchos dioses. Entonces yo escojo uno para hoy, otro para mañana, dos para pasar, muchos dioses. Pero al tocar la figura de Jesús, allá el otro Herodes, cuando los sabios de Oriente, que no son tres, que no son reyes, que no son magos, esos sabios le dicen, mire, venimos a adorar al niño que va a ser el rey de Israel. Rey de Israel soy yo. ¿Cómo es que hay otro? Y como los sabios ya no le fueron a decir dónde estaba, entonces se fueron por otro camino. Aquel Herodes, el grande,
mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, para que ese niño que estaba destinado a ser rey de Israel muriera también. Este es el Herodes. Si ese mismo Herodes hubiera estado aquí, al ver a Jesús, aunque lo entendiera como Juan resucitado, lo manda a matar inmediatamente, para que no le resuene en la voz aquello de: debes convertirte, no debes estar con la mujer de tu hermano, tú debes... Lo hubiera mandado a matar. Entonces, el texto de Marcos capítulo 6 nos presenta a un Herodes Antipas, pero confundido. Por su superstición, cree que Jesús es el Juan al que él le cortó la cabeza y ahora tiene más poderes que Juan. Hasta ahí alcanza a llegar el conocimiento mental y esotérico de el rey Herodes. La Salomé, la mamá, la hija de Herodías, la Salomé tuvo en sus manos algo tan precioso como desplazar a su mamá. Pídeme lo que quieras, así sea la mitad de mi reino. Cuando usted oiga esta expresión, la mitad de mi reino, está diciéndole: si te quieres casar conmigo, dejo a tu madre. Eso es lo que estaba diciendo. Si quieres la mitad de mi reino, porque vas a ser reina, tienes la mitad cada uno. Eso es un rey, eso es una reina. ¿Qué le pido, mamá? La lujuria es uno de los grandes pecados. Todo estaba bien, un banquete con todos sus comensales, todos sus correligionarios, con toda su gente dignataria, todo su gobierno. Eso es normal de un rey, hacer un banquete. Pero bailó la muchacha, sí, una muchacha joven. La danza es exótica, así es, ya viene la Shakira, así como baila la Shakira. La danza árabe a eso se refiere, es un baile exótico. Atrajo la mirada de Herodes, le gustó tanto a toda la gente convidada, y esa lujuria trajo un juramento: pídeme lo que quieras. La muchacha bailó bien, es muchacha, y al escuchar pídeme lo que quieras, va con la mamá. ¿Qué quieres que pida? ¿Qué pido, mamá? Si la mamá le dice: si quieres, cásate con él y yo me hago una empleada tuya, porque te ofreció la mitad del reino. Pero el gran estorbo que Herodías tenía era Juan. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí se acabó el problema. Ya no hay nadie que proteste, ya no hay nadie que le diga al rey: no te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano. Y le cortaron la cabeza a Juan. El pecado de la lujuria, por eso es uno de los 7 pecados capitales de los que más recomienda la iglesia tener cuidado, porque una cosa lleva a la otra. Herodes, por la lujuria, lanzó un juramento y no pudo dar marcha atrás. El juramento de un rey se cumple. Pídeme lo que quieras. Quiero la cabeza. Bueno, aquí está tu cabeza. Así funciona el juramento. La vida de Juan llegó a su fin. El mensaje de Juan, no. Igual, la vida de Jesús, hay un momento que llega a su fin. El mensaje, no. La vida de Monseñor Romero llegó a su fin. Su mensaje tampoco. No hay poder, no hay hacha, no hay bala, no hay cruz, no hay clavos capaces de detener el poder de Dios. Para Herodes, Jesús es Juan. Para usted y nosotros, no. Jesús es Jesús. Son distintos los papeles.
Juan era el precursor, Jesús es el mensajero y el mensaje. Eso es otra cosa. Herodes se quedó chiquito, no entendió a quién tenía enfrente. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.